Hola nuevamente y bienvenidos otra vez al estudio de Tania en español, usando el libro de Tania en castellano, traducido por el rabino Nathan Grumblad de Argentina. Estamos hoy continuando con el capítulo 15. Lo habíamos comenzado ayer y habíamos hablado un poco de la expresión de nuestros sabios que dicen que volverás y verás la diferencia entre el tzadik y el rasha, el que sirve a Hashem y el que no lo sirve. Hablamos de que tzadik es tzadik, y hablamos de los tipos de tzadik, hablamos de rasha, el malvado es el tipo de, y los tipos de malvado, y hablamos de que el que sirve a Hashem y el que no lo sirve es dos categorías de Beinoni, de la persona ordinaria que controla sus pensamientos, sus palabras y sus acciones, pero que hay una que libra una batalla, que tiene un conflicto interno y que para ejercer el control sobre sus pensamientos, sus palabras y sus acciones, tiene que ejercer el dominio, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que librar batalla, tiene que entrar en conflicto, mientras que hay otra persona que por su naturaleza es frígida, no tiene antojos, nada le interesa y además tiene una tendencia natural al estudio de la Torá. Entonces, esa persona no entra en conflicto para dedicarse a estudiar la Torá, no entra en conflicto para pensar, para no pensar en cosas malas o pensar en cosas buenas, no entra en conflicto para evitar hablar cosas negativas y no tiene conflicto para decir palabras de Torah, etcétera, porque le viene natural, por naturaleza, sin esfuerzo. Hoy vamos a continuar un poco en esta vena, explicando estas diferencias. Estamos en la mitad del capítulo 15, en el hebreo en la página 79, en el español en la página 80, la sección que corresponde al 24 de Tebet de un año corriente. En el hebreo empieza con la palabra uvze y en el castellano está en los simbolitos acá, Tebet 24 dice, esto explica la declaración talmúdica. Entonces, empezamos. Dice, ובזה יובן מה שנאמר בגמורה. Y con esto que hablamos de estos dos tipos de Beinoni, con esto podemos entender la expresión de la Gemara de hoy vedeloikim hainu mishe shoine pirkoi mea peomim ve'echad ve'echad veloy abro veloy abdoi hainu mishe shoine pirkoi mea peomim levad. Entonces dice que la expresión de nuestros sabios que trayendo este versículo, interpretando este versículo de volveréis y veréis la diferencia entre Tzadik y Rasha, el que sirve a Hashem y el que no lo sirve, nuestros sabios dicen, ¿el quién sirve a Hashem? El que repite sus estudios 101 sola vez. ¿Quién es el que no sirve a Hashem? El que solo repite sus estudios 100 veces. Entonces, el Alter Rebbe aquí va a explicar de qué se trata. En el tiempo del Talmud, obviamente la Torah oral era oral. ¿Cómo se transmitía la Torah oral? Por eso se llama Mishnah. Había Mishnah. Mishnah es de la palabra leshanen en hebreo, que quiere decir repetir, como Shana, porque Shana lo que llamamos un año. En hebreo, Shana, año, es también de la palabra leshanen, porque es un ciclo que se repite continuamente. Entonces, en este caso estamos hablando de una persona, en ese tiempo era normal la costumbre que para memorizar la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral, la persona repetía lo que estudiaba con su maestro 100 veces. Y entonces eso era la naturaleza, eso era lo ordinario, eso era lo que, como dijimos antes, a lo que la persona se entrenó y se acostumbró. Entonces, ¿qué dicen nuestros sabios? Aquel que sale de la costumbre, aquel que sale de la naturaleza y en vez de repetir sus estudios solamente 100 veces, lo repite 101 vez para llegar a esa vez extra, para añadir esa vez, tiene que realizar un esfuerzo y tiene que entrar en conflicto consigo mismo, tiene que presentarse a sí mismo un desafío de que puede decirse la persona, normalmente nos podemos decir,
Bueno, ya yo lo mínimo necesario, lo mínimo obligatorio lo hice. Para ir más allá, no, dejémoslo ahí. Me pidieron que hiciera esto así, así lo hice. Ya ir más allá, hacer las cosas con más esmero, con más esfuerzo, invertir más. No, no, no. Lo mínimo necesario lo hice para hacer algo con más esmero, para ponerle más ganas, para hacer algo extraordinario, algo que sale del ordinario. Eso requiere que entremos en conflicto con nosotros mismos y que nos impongamos. Sí. Entonces seguimos acá. Altero va a explicar eso y dice así. Dice, Hay no. No, dijimos eso. Hay no, el que repite sus estudios 100 y 101 vez. Ok. Vehainu, Mishum, Shebiyemehen. Y esto es porque en sus tiempos, en los tiempos de los sabios del Talmud, Haya, Haregilus, Leshonis, Kol Perek, Mea Peomim. La costumbre era que la persona repetía sus estudios 100 veces. Que dice, que dice Samba Gemara, como está estudiado ahí en esa sección de la Gemara, del Talmud. Mashal, Mishuk Shel Hamoyim. Entonces el Alter aquí trae entonces dice, trae el ejemplo que dan ahí del mercado de los que alquilan burros. Entonces en ese entonces el burro era el medio de transporte de carga. La gente que tenía que llevar una carga de un lugar a otro alquilaba un burro de aquí para allá. Entonces había un mercado de alquiler de burros, una agencia de alquiler de burros. ¿Sí? Sheniskarim le Eser Parsi Bezusa. Entonces, dice, la tarifa era que un burro que vaya a viajar un total de 10 Parsi eran como millas persas. ¿Ok? Entonces, hasta de 0 a 10 millas persas cuesta un zuz. Un zuz era un monto de dinero en ese entonces. ¿Sí? Viajar es el Parsi Basri zuz, pero la primera milla, ya después, la primera milla, después de los primeros 10 parsi, la primera parsi después de las primeras 10 ya esa costaba 2 suzi. 2 suzi. Mi peniche, uy, hoy se me reclusa. ¿Por qué? Porque el burro está acostumbrado a ir hasta 10 parsi. Si el burro ahora tiene que hacer un parsi más, eso le requiere un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo que sale de lo que está acostumbrado, de lo que está entrenado. Y ese esfuerzo extra equivale, no equivale a la décima parte de los 10 parsis, no equivale al 10%. Como decimos a veces, la gente decimos, no hay que dar el 100%, hay que dar el 110%. No, cuando uno da un poquito más, equivale a dar el 200%, aunque sea solo un poquito más. ולכן זוהי הפעם המאה ואחת. היסירה על הרגילוס שהורגל מנעוריו, שכולה כנגד כולם, ואוילה על גביהן ביסר שש ויסר עיס. Dice, entonces, esta vez extra, esta repetición de los estudios extra, la 101, esta, por ser ese esfuerzo que requiere el conflicto, que requiere salir de la costumbre, es equivalente a todas las 100 que hubo antes. Porque el esfuerzo para sentarse a repetir 100 veces equivale al esfuerzo de salirse de lo que uno está acostumbrado y del mínimo esfuerzo. ¿No? Nikra oivet Elohim. ¿No? Eligió es Nikra oivet Elohim. Y eso es lo que logra que se le pueda describir como una persona que sirve a Dios en el presente. Y peneche que de Leshanu Isteva, Argilus, porque para poder cambiar la naturaleza de su costumbre, Sarich le oirer es ha'ahav el Hashem. Entonces tiene que despertar su amor por Hashem. Porque automático, así por reflejo, no le va a nacer
hacer un esfuerzo extra, sino que para poder hacer ese esfuerzo extra, él tiene que ir y buscar dentro de sí qué lo va a motivar para hacer eso. ¿Qué lo va a motivar para hacer eso? Su amor por Hashem, porque como estudiamos antes, el amor es lo que nos motiva para tomar acción positiva. El temor nos motiva para impedir que tomemos acciones negativas, pero el amor es lo que nos impulsa a tomar acciones positivas. Entonces, para hacer una acción que está más allá de lo mínimo necesario, yo tengo que buscar una motivación y esa motivación es mi amor por Hashem y ese es un esfuerzo muy grande. ¿M? Al yidei shemisboinen begdulas Hashem. Entonces, una de las maneras, perdón, para despertar el amor por Hashem es que la persona contempla la grandeza de Hashem. ¿Y qué decimos la grandeza de Hashem? Estamos diciendo la bondad de Hashem, la misericordia de Hashem, todo lo que Hashem hace por esa persona. La persona que se sienta porque no es lo mismo, o sea, obviamente, si yo me siento y pienso en cómo Hashem crea el cosmos y los planetas y las galaxias y todo, muy bonito, pero no sé hasta cuánto eso va a despertar que yo de pronto ame a Hashem. Pero si yo me pongo a pensar en que Hashem me creó a mí, esta mañana me devolvió el alma, esta mañana yo abrí los ojos, puedo ver, me levanto y puedo sostenerme en mis pies, respiro y puedo respirar tranquilo. Y gracias a Hashem tengo a mi familia a mi lado y tengo una casa y un techo. Si pienso que es Hashem el que hace todo eso y que lo hace cada segundo, lo renueva para mí, para hacerme bien, porque Él quiere que yo esté bien, porque Él quiere que yo me sienta bien, porque Él quiere que no me haga falta nada. Eso obviamente va a despertar una emoción correspondiente de que si yo siento que Hashem me está amando así, yo voy a amarlo de vuelta. Y vamos a aprender de eso un poco también en los capítulos a venir. Entonces, ahora estamos hablando de que la persona está contemplando en su mente. Entonces, este amor por Hashem en ese momento, aún así, puede ser que no sea un amor sentimental, sino que sea un amor que él entiende racionalmente la grandeza de Hashem, de que hace todas estas cosas por él. Y eso es suficiente. El amor intelectual es suficiente. También para motivarlo para dar ese paso extra y también para que se considere que hizo un servicio que sirve a Hashem en el presente. ¿Mm? Dijimos, sí, "Al yidei shemisboinen begdulas Hashem bemojoy", a través de que contempla la grandeza de Hashem en su cerebro, lishloit al hateva shebechalal esmol, y con eso él puede controlar su naturaleza de las pasiones mundanas que está en el lado izquierdo del corazón, Hamaledam, que está lleno de sangre, Hanefesh Abehamis, esa sangre lleva obviamente al alma animal, como habíamos dicho, el alma está en la sangre, Shemia klipa, y esa alma animal proviene de la klipa, Shemimena hu hateva, y que de ella viene todo lo que es la naturaleza de la persona, los rasgos naturales, el carácter natural de la persona, no cosas que adquirir, sino lo que le viene a la persona de naturaleza. Como dijimos, puede ser que sea frígido, puede ser que tenga tendencia a estudiar Torah y que eso le viene por naturaleza, sin ningún esfuerzo, o inclusive si se entrenó para eso, pero ya se le volvió una naturaleza, viene sin esfuerzo, sin conflicto, no tiene que hacer nada. Eso viene del lado izquierdo del corazón, lleno de sangre, lleno de alma animal, de ahí es donde viene. Y entonces, cuando una persona medita en la grandeza de Hashem para controlar eso y hacer el paso extra de estudiar la ciento y una vez, o simplemente en idioma nuestro hoy en día, para hacer las cosas con esmero, para ponerle esmero extra, para hacer un esfuerzo para hacer las cosas mejor de lo mínimo necesario, ¿no? Zohi avoida tama la benyoini. Esto se considera un servicio completo, un servicio perfecto para el benyoini. Y esa es una de las maneras que la persona medite en la grandeza de Hashem en su cerebro. Ahora, si eso es difícil, si eso tampoco lo logra hacer, ¿cuál es otra vía? Nos dice aquí el Alter Rebbe que se puede utilizar.
Hoy le oiré a Haba Mesuteres Belibo. La otra vía es que lo que puede hacer es encender el amor oculto, el amor natural, el amor que lleva por herencia, que habíamos hablado de eso antes también. Si él lo despierta, si él lo enciende, si él aprieta el switch para que esté on, entonces eso también le permite limshoil al yoda al hateva shebechal al esmani, que pueda, que logre controlar y gobernar y dominar sus tendencias naturales que están en el ventrículo izquierdo. Shezu nikra gam ken avoida. Y esto también se considera un servicio. Lehilahem y mateva. Entrar en conflicto con la naturaleza de la persona, con su naturaleza, con su carácter. Vayetzer, y con su tendencia a las pasiones o antojos. Al-Yedei Shemeoir Ahava Mesuteres, ya que él está haciendo un esfuerzo por prender, por encender ese amor oculto, Belibo, que está oculto en su corazón. Mashe'en ken que she'en lo milchama, lo cual no es lo mismo si hace las cosas sin ningún desafío, sin ningún reto, sin ningún conflicto. מה שאין כן כשאין לו מלחמה כלל, אין אהבה זו מצד עצמה נקראת avoidas כלל. Cuando no hay conflicto, el amor, el amor natural, el amor inherente, el amor hereditario que existe en el corazón de todo judío, ya que eso no es un producto de su esfuerzo, como habíamos dicho antes, eso no se considera servicio. Se considera servicio si yo hago un esfuerzo por despertarlo. Pero el hecho de que esté ahí, eso yo no hice nada. Ahí está porque así nací. Pero el hecho es poder despertarlo. ¿Qué quiere decir despertarlo? Ahora vamos a entrar luego en eso un poco más. Pero en un sentido básico, despertarlo quiere decir lograr sentir ese amor por Hashem innato, que no es el producto de contemplar ahora por un buen rato la grandeza de Hashem, pero sentirlo y despertar eso y sentir que yo amo a Hashem y que eso me motive a tomar ese extra paso, a hacer ese extra trabajo. Y con eso quedamos por aquí hoy. Que pasemos muy bien. Hasta luego.